buenas a todos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir toda aquella información que creo interesante para el bien común. Antes de empezar, déjame que te explique que este proyecto divulgativo consta de un blog de este podcast y una newsletter en la cual, entrando en mi web, andrescuadrado.com, puedes suscribirte indicando tu nombre y tu correo electrónico. Si decides suscribirte a la newsletter, cada 2 semanas te irá llegando información sobre todo el proyecto, junto con algunas reflexiones que estoy haciendo y que creo interesantes para compartir. Y en cada mail tendrás los enlaces al nuevo capítulo y a la nueva entrada del blog. Y por último, más allá del proyecto divulgativo, está la página web de mi consulta. En ella encontrarás toda la información de la actividad que llevo a cabo, donde atiendo a personas con diferentes problemas de salud, acompañando los procesos de curación y buscando en vuestra historia y en vuestro cuerpo allá donde haya que trabajar para recuperar la salud. Así que si estás por Barcelona o alrededores, en Hospitalet de Llobregat hay un profesional que puede ayudarte. Todo esto en andrescuadrado.com, que como ves no me he matado mucho en buscar el dominio. Dicho esto, os dejo con la presentación del capítulo. Pues vamos allá con el capítulo 28, donde vamos a hacer la segunda parte en la que os voy a seguir hablando del cuarto principio de la osteopatía. Realmente es que es un tema denso, pero súper interesante. Hoy hablaremos de la divinidad natural, un tema un poco que puede parecer esotérico, pero muy interesante, de la marea de unicelulares, otro tema gracioso, de que realmente venimos al mundo con la faena hecha. Os empezaré a hablar también de lo difícil que es coger un vaso, de los logros evolutivos que nos han creado, de la diferencia entre Marc Márquez y mi vecino de arriba, los principales mecanismos de autorregulación, que es el principal tema, y acabo haciendo unas reflexiones sobre la importancia de divulgar bien en osteopatía, que no sé si es lo que estoy haciendo yo, pero es lo que estoy intentando. Si os parece bien, vamos allá con el capítulo, y nada, gracias y adelante. Entonces vuelvo con el cuarto principio de la osteopatía, y con este mantra que tenemos los osteópatas: encuéntralo, libéralo, y deja que la naturaleza haga el resto. Dentro de esta frase, la expresión dejar que la naturaleza haga se puede simplificar como una especie de fe en una divinidad natural, pero hoy os quiero hablar de algo que profundizaremos cuando entremos en el tema de la vida. Sí, de hecho llevamos 3 capitulillos sobre la vida. A medida que vayamos hablando intentaré entrar un poquito más en esta filosofía, que para mí va a ser, pues me resulta un tema muy bonito de hablar. Entonces, esta divinidad natural no existe, pero a la vez sí que existe. Entonces, me explico. Durante miles de millones de años, la vida, mediante el ensayo-error, gracias a ingentes cantidades de células muertas, de cuerpos y experimentos naturales, ha ido evolucionando. Estamos hablando de miles de millones de años. Desde el bión o el virus, a la bacteria, a la célula, y de aquí, asociando, aprendiendo y colaborando, aparecen los seres pluricelulares, hasta que llegamos al pingüino, que para mí es la especie más maravillosa que existe. El caso es que lo que creemos que es azar, lo reducimos a mutaciones que sobreviven y perduran, u otras teorías que intentan explicar una verdad que nadie tiene. Cambios genéticos y azar, pero nos olvidamos de quién manda aquí, de quién gobierna este planeta, quién es realmente esta divinidad natural. ¿Sí? Pensarlo. Lo podréis flipar un poquito, ¿no? Pero es que la base de los procesos biológicos y esta divinidad, ¿no?, de la que os estoy hablando, la podemos entender en la marea de virus, bacterias, arqueas y hongos. ¿Sí? Incluso algún unicelular, ¿no? Alguna célula eucariota. Estos bichos que los tenemos vilipendiados, perseguidos, contra los que tenemos una guerra silenciosa, realmente son los que reinan la Tierra, ¿vale? Imaginaros en todos los biomas, en nuestro propio cuerpo, ¿no? Es un tema del que os voy hablando poco a poco y del que quiero ir entrando, pero vamos a llegar a conclusiones muy interesantes cuando sigamos hablando de la vida.
El caso es que los virus, que son ADN encapsulado, las bacterias que habitan y ejercen pequeñas funciones en cada uno de los biomas de la Tierra, en nuestro propio cuerpo, donde encontramos más bacterias que células. Incluso si hablamos de virus, encontramos hasta 25 veces más virus que células en nuestro organismo. Unos nos hacen caer enfermos, pero otros regulan las poblaciones con las que habitamos y otros nos producen efectos beneficiosos. Estoy hablando tanto de virus como de bacterias. En la Tierra, estos bichos, a los que nosotros queremos matar y erradicar y que vivan lejos de nosotros, generan auténticas maravillas, como por ejemplo las nubes. Permiten que la vida sea la que es. Realmente el oxígeno en la Tierra se empezó gracias a las bacterias. Y hay una máxima a este nivel que, si no la he dicho, la voy a decir ahora, que es que cuando lleguemos a cargarnos nuestro entorno, si lo llegamos a hacer, que es posible, lo que se puede extinguir en la Tierra somos nosotros. Serán muchas especies de animales. Pero los seres unicelulares, los virus, los hongos, los procariotas, nos sobrevivirán y se organizarán para generar nuevas oleadas de vida, como ha pasado en otras eras. Y esto, a nuestra escala de tiempo, es cuanto podemos llegar a conocer, ¿o no? Entonces, sigo bordeando como he dicho antes, ¿vale? El caso es que nuestras células, nuestros tejidos, se relacionan con el medio de forma constante y tienen los planos en los genes de todo lo que han de hacer en cualquier momento. Nosotros, como seres conscientes, es decir, cuando tú como ser quieres realizar acciones, realmente lo que estás haciendo es controlar una parte ínfima de todo lo que te rodea. Créeme, la proporción es descomunal, ¿sí? Por debajo de la corteza cingulada, que es una parte del córtex cerebral donde, digamos que empieza a habitar la conciencia, tú te empiezas a dar cuenta de una parte de la información que te está llegando, aquella que tu subconsciente o que todo el mecanismo, digamos, neurológico que hay entre el tálamo y las diferentes zonas hace que un influjo de información llegue a esta corteza cingulada. Donde se inicia la corteza, ¿sí?, es donde aflora esta actividad conscientemente. Por ejemplo, toda la parte biológica en nuestro cuerpo, la convivencia entre colonias microbiológicas, nuestras mucosas, el intercambio de información viral entre células, podemos decir que toda esta parte biológica se pilota sola, es decir, conscientemente no sabes lo que está pasando ahí. Digamos que tu conciencia es la que maneja el coche, por hacer una metáfora, es decir, tú pilotas, pero no das las órdenes a todo lo que necesitas para pilotar, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Tú quieres con una mano alcanzar un objeto, ¿sí? Piensas, voy a coger un vaso, ¿no? Yo tengo un vaso aquí al lado y lo intento coger, ¿vale? Le voy a dar un trago, ¿vale? Entonces lo primero que haces es mover el ojo para enfocar el vaso. Tu musculatura orbicular va a contraerse para poder acertar dónde está el objeto, ¿no? Y la musculatura extrínseca del ojo va a enfocar los dos ojos. Entonces tú no eres consciente de eso. Tú piensas, voy a coger un vaso. Pero luego haces un gesto, ¿no? Un vaso que está en alto, no te das cuenta, pero vas a pasar el peso al pie que tienes delante y la musculatura de la pelvis va a generar un pivotaje hacia esa pierna, ¿no? Va a aumentar el tono muscular del muslo, va a haber una cierta estabilidad, ¿vale? No vas a ser una cierta estabilidad a nivel pélvico. Entonces no eres consciente tampoco de que tu cabeza, para fijar la mirada, va a generar una contracción a nivel cervical para mantener la horizontalidad de la mirada. ¿Por qué? Porque si no vas a perder las referencias y puedes perder el equilibrio. Entonces, con este tono en la pelvis que has cambiado, este tono en el muslo, ¿sí? Con esa rigidez necesaria para el movimiento, con esa rigidez que has generado a nivel de, o más que rigidez, estabilidad, ¿no? A nivel del complejo cráneo cervical, lo que va a pasar es que se tiene que dar un movimiento en el brazo y para eso tu espalda se tiene que mantener estable para que la musculatura de la cintura escapular estabilice el hombro y puedas elevar el brazo, ¿sí? Entonces, tampoco eres consciente, por ejemplo, de que cuando eras pequeñito rompiste un vaso y te cortaste y ahora cada vez que decides coger un vaso se genera una variación en la variabilidad del latido cardíaco
que cambia e informa tu sistema límbico y esto hace que aumente el tono en tus trapecios, ¿vale? Tú solo has pensado, quiero coger un puto vaso y lo has cogido. Pero han habido miles de millones, o miles de millones, a lo mejor me paso, ¿no? Pero han habido miles de reacciones previas para que tú puedas llevar a cabo ese acto. Entonces, cada una de estas funciones, cada una de estos estabilizaciones, procesos a nivel cardíaco, actividad neurológica, incluso en otros temas, ¿no? Actividad endocrina, cada una de estas funciones es un logro evolutivo. Y si te lo planteas seriamente, han muerto muchos seres y han sido necesarios millones de años de evolución para que tú puedas levantar un brazo y para que estas funciones quedasen fijadas en la evolución. Así que, coge los vasos con responsabilidad, por favor. Entonces, piensa a este nivel que para que una célula pueda hacer más trabajo, en su origen colaboraron dos bacterias. Una que se encargaba, por ejemplo, de consumir oxígeno para obtener energía y otra que hizo de huésped y que aportaba otras funciones, ¿no? Esto es lo que se llama la teoría endosimbionte que propuso Lynn Margulis, pues creo que allá por los años 80. Digamos que con esa unión entre dos bacterias, que se formó esa primera colaboración, esa célula eucariota, se han ido adquiriendo funciones, una a una, hasta que se ha permitido pues esas colaboraciones pluricelulares, que hayan bacterias que se sumen, que se empiecen a formar órganos y a conseguir formas que han sido viables en el medio. Y por esto podemos afirmar que si hemos llegado hasta aquí y si no hay un cambio salvaje en el medio, realmente cada función que hemos adquirido y cada paso que hemos dado y lo que somos hoy en día es que somos unos seres con muchísimos recursos para sobrevivir en nuestro medio. ¿Vale? Entonces podemos entender que muchas enfermedades simples son respuestas a pequeñas adaptaciones que hacemos y que de enfermedades graves vamos a necesitar ayuda. Pero podemos reponernos dándole al cuerpo la ayuda que necesita, pero dejando que siga o entendiendo que hagamos lo que hagamos, tengamos ayuda externa o no, va a haber un camino natural que tenemos que recorrer y tenemos que entenderlo, ¿sí? De esto os hablé, creo que fue en el capítulo 8, ¿no? Cuando un paciente tenía un proceso agudo y te encontrabas que lo primero que tienes que hacer es plantearle la situación y que paralelamente a que te hayan operado hay un proceso natural que va a seguir y te pongas como te pongas, seas Mar Márquez o seas el señor que vive en el piso de encima mío, vas a tener que seguir ese proceso natural y la recuperación es la misma, ¿sí? ¿Qué cambia? Cambia el terreno y cambia los objetivos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, he dicho muchas cosas hoy, ¿vale? Pero no he entrado a hablar de todos estos mecanismos uno por uno, ¿vale? Contar que con el sistema inmune es uno de los principales mecanismos de autorregulación. Llevamos 4 capítulos hablando del sistema inmune y tenemos ahora por venir al menos 8 más, sí, es lo que tengo escrito. Pero hay otros sistemas, el sistema circulatorio, los filtros del organismo, el sistema hepatobiliar, estos mismos sistemas que estaba hablando, ¿no? Los órganos que filtran y excretan, como puede ser la piel, los pulmones, los riñones, las funciones neuroendocrinas, los diferentes sistemas que influyen en la temperatura corporal, en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en las actitudes de lucha o huida, en la preparación para la reproducción, en aumentar la eficacia de un sistema o de otro. Estos muchísimos mecanismos, si tienen liberadas sus tensiones, ya sea por vía externa o por buenos hábitos, van a funcionar mejor. Y esta es la magia que tiene la osteopatía. ¿Sí? Algo que, visto sin conocimiento, ¿no? Si te enseñan 4 técnicas y las llevas a cabo, pues parece magia, pero cuando realmente has hecho un estudio profundo del cuerpo, de su anatomía, de su fisiología, cuando has visto miles de casos, cuando te ha enseñado gente con cara y ojos y integras este 4º principio, integras el resto de principios, deja de ser magia. Es algo que puedes explicar y que puedes hacer entender a las personas, ¿vale? Y este es realmente uno de los principales motivos, es decir, la osteopatía vive un poquito en las sombras y está haciendo un esfuerzo por volverse científica, pero realmente es que todo esto que os estoy exponiendo y esta forma de trabajar es que hay que divulgarla, ¿sí? Y este es un objetivo de este podcast.
os invito, si habéis llegado hasta aquí, os invito a suscribiros. Ya os lo he dicho en la presentación, pero os invito a suscribiros a mi newsletter, ¿vale? En la newsletter de esta semana voy a incidir en este tema y hablaros de algo que no me ha cabido. A lo mejor haré otro capítulo, pero es, por ejemplo, que cuando lo estaba estudiando, sí, me llegó un poco y flipé un poquito, porque cuando empezaron a hablar del detox, ¿no? Es un tema que nos interesa a todos, ¿no? La detoxificación del cuerpo, y tú te imaginabas, pues, ¿no? Los típicos zumos o los típicos suplementos para detoxificar y tal, y realmente es que es otro sistema de autorregulación, ¿vale? De esto os hablaré en la newsletter. Entonces os lo comento para dejaros ahí un poquito de hype y para que os suscribáis a la newsletter, que realmente vale la pena y no es un esfuerzo muy grande. Solo tenéis que entrar en mi web, poner vuestro mail y el nombre por el que queréis que os llame, y os irá llegando un mail cada 2 semanas donde estoy compartiendo información interesante y cosas que me apetece hablar. Ahora sí, con esto hemos acabado los 2 capítulos en los cuales os he estado hablando de este cuarto principio de la osteopatía. Nada más, lo que os digo siempre, para cualquier duda, para cualquier problema, cualquier sugerencia, me tenéis en el vitalista@andrescuadrado.com, el formulario de contacto de mi web y a través de Instagram, acuadrado83. Y nada, muchas gracias, un placer y hasta siempre.